Bueno, ¿en qué estaba? Ok, perdón, ya me distraje. En orar. ¿Cómo orar? Ok. Otra vez, ¿no? Bueno, hace 8 días meditábamos respecto a la oración y Jesús nos habla de los motivos respecto a las posturas, ¿no?, de cómo orar. Y nos enseñó más bien que a través de estas mostramos una mente dispuesta para orar al Señor. Cuando nos habla de las posturas, podemos hablar de estar, sí, de rodillas o caminando de pie. Podemos estar incluso acostados, pero nuestro corazón debe ser un corazón quebrantado, dispuesto para eso. Si no tenemos un corazón dispuesto, toda oración es vana. De eso nos está hablando Jesús cuando habla de los fariseos, que buscaban estar de pie en las sinagogas para que todo el mundo les vea, o orar en las calles. No es que Jesús esté diciendo que orar en público esté mal. No es que Jesús esté impidiendo que nosotros oremos en comunidad. Comprobamos a través de la palabra cuántas veces nos enseña la Biblia a orar en comunidad. Pablo dice: mando a todos los hombres que oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Entonces, no es que nosotros no queramos orar en las calles como lo hacían los fariseos. La diferencia no es para ser vistos, sino es porque necesitamos orar. Entonces, el llamado es a tener un corazón dispuesto y a eliminar todo lo que no proviene de Dios y que eso no nos sirve para tener comunión con el Señor. Entonces, sí nos exhorta, claro está, a estar en privado, con nuestra puerta cerrada para orar. También la Biblia nos habla al respecto. Y el primer ejemplo que puedo yo asumir de esto es el Señor Jesucristo. Vimos hace 8 días cuántas veces lo vimos orar, especialmente buscando lugares secretos, lugares a solas, lugares donde Él pudiera estar en privado para hablar con su Padre Celestial. Fueron pocos los años de Jesús en la tierra. ¿Cuántos? 3. ¿Cuántos años? 33. Muy bien, allá en la tierra, 33 años. Pero de ese tiempo, mucho le llevó el estar orando. De hecho, la oración para Jesús fue el aire que podía respirar espiritual en su vida todos los días. Así es que nosotros estamos llamados, sí, a seguir los pasos de Jesús, como sus discípulos, perdón. La Biblia nos habla de la necesidad que tenemos de orar siempre. Ahora, Dios, considerando la importancia de la oración versus la incapacidad que tenemos nosotros para dirigirnos directamente a Dios, ha comisionado a su propio Espíritu Santo para que Él nos pueda dirigir en la oración. Es como si fuese que Él está construyendo una especie de guión, de paráfrasis delante de Dios de lo que nosotros estamos diciéndole, para que sea una oración conforme a su voluntad. Ve lo que dice Romanos. Hay algunos pasajes que no puse ahí, Sofi, discúlpame, vas a tener que improvisar. Romanos capítulo 8, por favor. Vayan conmigo a Romanos 8. Nos dice en los versos 26 y 27. Romanos capítulo 8, 26 y 27. Dice: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra, ¿qué dice? Debilidad. La palabra puede también traducirse como incapacidad. Porque ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. De ahí, pongan un dedito, por favor, y vámonos a Efesios capítulo 6, por favor. Pablo dice que oremos en todo tiempo, con toda oración y súplica, dice, en el Espíritu. Efesios capítulo 6, verso 18. ¿Lo tienen? Efesios capítulo 6, verso 18.
Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica. ¿Qué dice? En el Espíritu. Esto es entonces el que nosotros estamos colaborando, o más bien es el Espíritu Santo quien está colaborando con nosotros en la oración. Regresando a Romanos capítulo 8, resuelve Pablo diciendo en el verso 27, Romanos 8, verso 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, con E mayúscula, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, en este momento están interactuando directamente Dios y el Espíritu de Dios para poder hacer efectiva la oración de incapaces que oran como nosotros. Dice, mas el que escudriña los corazones, ¿quién es el que escudriña los corazones? Dios. Véanlo bien, dice, ¿sabe cuál es la intención? ¿De quién? Del Espíritu. ¿Ah? Porque conforme a la voluntad de Dios, ¿quién? El Espíritu intercede por los santos. ¿Ok? Es una... pues sí, es una sinergia, claro, gracias, que se lleva a cabo para hacer efectiva la oración. Entonces, el que escudriña es Dios. ¿Ah? Y el Espíritu sabe cómo orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Ah? De esa manera, entonces, nuestra oración llega al Padre todo el tiempo. No te preocupes cómo es que ellos lo resuelven. No pienses si de alguna forma esto es complicado. Tú solamente ora, búscale, dobla tus rodillas, levanta, como dice Pablo, las manos. Dice, mando a todos los hombres en todo lugar que levanten manos santas, que oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Tú puedes orar de pie, puedes orar postrado, que es una hermosa postura, diría yo, de oración. Pero lo que necesitamos pues es orar. Entonces, regresando a Mateo, en el capítulo 6, donde estamos. Decíamos, la oración para Jesús fue el oxígeno espiritual que respiró todos los días de su vida. Por eso es necesario, de una u otra manera, que a través de la oración podamos alimentar a nuestro espíritu. Dice Pablo, dice el Señor aquí en el verso 7, y orando no usen vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Creían de alguna forma en las mentes del paganismo que a través de hablar con sus dioses se trataba de cantidad. Es decir, entre más larga la oración, más podría ser escuchada, más podrían ser favorecidos con esto, ¿no? Hoy por hoy podemos ver algo similar, ¿verdad? En la religión oficial, o yo diría más bien la religión popular, donde se ha pues buscado a través de los rezos dirigirse a Dios con frases prefabricadas, aprendidas, con monólogos o diría yo una especie de repetición instantánea, pero sin meditar en aquello que estamos nosotros orando. De hecho, el Padre Nuestro no es una oración para estar repitiendo de memoria. En Lucas 11, verso 1, vemos que los discípulos no le dijeron a Jesús, enséñanos una oración. Más bien ellos dijeron, enséñanos a orar, ¿verdad? Enséñanos a orar. La necesidad que tenemos nosotros entonces es más bien aprender a orar. Vamos a verlo poco a poco en este momento, pero lo primero que tenemos que ver es ¿por qué Jesús
pone como ejemplo a los gentiles. Una de estas posibles razones la encontramos en Romanos, primera de Reyes, capítulo 18, verso 26 al 29. Primera de Reyes 18, 26 al 29. Primero de Reyes 18, cuando Elías enfrenta a los 450 profetas de Baal. Leemos a partir del verso 26, por favor. Primero de Reyes, capítulo 18, versos 26 al 29. Lo tienen en pantalla. Dice: y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: griten en alta voz, porque Dios es. Quizá esté meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con saetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos, ¿qué dice? Siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo respuesta no hubo quien respondiese, pidió ni escuchase. Entonces estuvieron prácticamente todo el día gritando. Y ese es el ejemplo que Jesús da. No sean como los gentiles, que piensan que con sus vanas palabrerías serán oídos. Vanas palabrerías, inútiles palabrerías. Otro ejemplo en el Nuevo Testamento que encontramos al respecto podría ser el de Hechos, capítulo 19, por favor. Hechos, capítulo 19. Vamos a leer los versos 28 y 34, por favor. Sí, dice así: cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaban diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y nos saltamos al 34. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Ustedes saben que un grupo de artesanos que trabajaban la plata, dirigidos por un hombre, por Demetrio, se levantaron en protesta porque Pablo decía que Diana no era Dios, y ellos vivían de hacer templecillos de plata para poder sostenerse. Entonces Demetrio provocó o incitó a que todos los artesanos se levantaran a voz, ¿verdad? Y que protestaran, y esto fue lo que posiblemente incluso Pablo dice a los corintios en la segunda carta de Corintios, que estuvo a punto de perder la vida. Fue una trifulca muy seria. Bueno, en ese momento todos a una voz gritaban: grande es Diana de los Efesios. Y así estuvieron por un tiempo de largo, 2 horas, ¿no? Dice aquí. Entonces, los gentiles, o bueno, más bien el paganismo, de esa manera podían estar dirigiéndose a sus deidades, a través de estar con vanas palabrerías, y llega el momento inclusive que ya no se entendía nada. Cuando estaba la trifulca ahí en Éfeso, ya nadie entendía cuál era la razón de la protesta, porque se había diluido conforme al tiempo, a las horas. Unos gritaban otra cosa y otros otra. A eso se refiere Jesús con vanas palabrerías. Entonces, nosotros necesitamos despojarnos de todo eso que no viene de Dios. Pero por supuesto tampoco podemos hacer conclusiones equivocadas. Jesús no prohíbe que nosotros hagamos repeticiones o oraciones repetidas en algunas ocasiones.
Tenemos en la Biblia muchos ejemplos de personas que perseveraron, y esa es la palabra correcta, perseveraron en orar sobre un asunto en particular. Ve conmigo a Lucas capítulo 11, vamos a leer los versos 5 al 8, por favor. Lucas capítulo 11, versos 5 al 8. Dice el Señor, Lucas capítulo 11, verso 5. ¿Lo tienen? Dice, les dijo también, ¿quién de ustedes que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquí, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Les digo que aunque no se levante para dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesita. Entonces, es un ejemplo de perseverancia, ¿no? Otro ejemplo lo tenemos ahí mismo en Lucas en el capítulo 18. La parábola de la viuda y el juez injusto. A partir del verso 2. Lucas capítulo 18 a partir del verso 2. Dice, había en una ciudad, un juez que ni temía a Dios ni tenía respeto a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, escuchen lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Perseverancia. Entonces Jesús no está hablando de que no perseveremos en traer delante de Él alguna necesidad constantemente. Pablo en 2 de Corintios en el capítulo 12, 2 de Corintios capítulo 11, hablando de aquel aguijón, de aquel mensajero de Satanás que Dios le envió para que no se ensoberbeciese a causa de la gran revelación que tenía de Dios, dice en el verso 7, gracias, Nena. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respondiendo a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pero quiero hacer énfasis en que dice que lo pidió 3 veces. Lo mismo Jesús en Mateo capítulo 26, estando en Getsemaní, el lugar en el que Jesús originalmente murió a sí mismo. Vamos a leer a partir del verso 39. Gracias, es que no entiendo mi letra. Gracias por el apuntador que tengo aquí, súper elegante. Mateo 26, 39. Dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero,
sino como tú. Y vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: así que no han podido velar conmigo una hora. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por, ¿cuánto? Segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces el Señor no está diciendo que cuando dice que hacen vanas repeticiones, con esto está diciendo que orar continuamente por un asunto esté mal. No, podemos ver entonces que es correcto orar y persistir en esto, en algún asunto. Pablo dice en Filipenses capítulo 4, verso 6: por nada estén afanosos o preocupados, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios con toda oración. ¿Qué dice? Con ruegos. Y la palabra indica perseverancia. Es decir, oré hoy, no hubo respuesta, lo voy a poner otra vez mañana delante de Dios. Es decir, rogar es insistir. Dice el Señor: llamen y se les abrirá. ¿Ok? ¿Qué dice? ¿Cómo dice? ¿Más bien? ¿Esto lo encontramos en dónde? Ya estábamos ahí, con la viuda, 18. Ah, la viuda. Ok. ¿Seguro? No, era Con el otro cuate, ¿no? El amigo. Eso es. Ya es. Sí, dice: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Entonces, familia bella, perseveremos en la oración. Perseveremos en la oración. Dice, regresando a Mateo capítulo 6, ahora el verso 8 dice: no se hagan pues semejantes a ellos, porque su Padre sabe de qué cosas tienen necesidad. El Señor sabe de antemano de qué cosas tenemos necesidad, porque Él es Dios. Dice David en el Salmo 139, Salmo 139, podemos leer desde el verso 1 para entrar en contexto. Salmo 139 a partir del verso 1 al verso 4. Dice así: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dice Jesús, su Padre sabe de qué cosas tiene necesidad. Ahí mismo en Mateo 6, en el verso 32, Jesús, hablando del afán, de la preocupación constante de los ingresos, de cómo le vamos a hacer para sostenernos, no tenemos ya para comer y para vestir, dice en el verso 32, los gentiles buscan todas estas cosas, pero su Padre Celestial, ¿qué dice? Sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Qué importante entonces es confiar en Dios. Ahora, preguntarás, hermano, entonces, si Él sabe, ¿por qué tengo que decírselo? Porque a Él le agrada que vengamos a Él y se lo pidamos. Ya nos lo enseñó Pablo: por nada estén preocupados,
sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios con toda oración. Con toda oración. Qué importante es que entonces, a pesar de que Él ya lo sabe, nosotros vengamos a Él y se lo digamos. El Señor Jesús nos lo enseñó. Claro que también Dios sabía que Jesús, en la condición de hombre, ¿qué iba a decirle en oración? Pero Él amaba tener comunión con su Hijo. Él ama tener comunión con nosotros. La pregunta es, ¿nosotros queremos tener comunión con Dios? ¿Nos agrada estar en comunión con Él? Vamos a continuar entonces. Jesús dice en el verso 9, ustedes pues orarán así. Y a partir de este comienza lo que se conoce como el Padre Nuestro, que vamos a titularle el día de hoy la oración de los discípulos. De hecho, el mensaje de hoy va a ser llamado así, la oración de los discípulos. ¿Cuántos discípulos hay aquí? Todos, ¿verdad? Esa es la visión que tenemos como congregación. Hablar más respecto a la necesidad que tenemos de migrar de ser solamente creyentes a convertirnos en verdaderos discípulos. Así es que a esto le vamos a llamar la oración de los discípulos. Y vamos a dividirla en dos partes. Hoy vamos a ver únicamente los tres primeros aspectos de esta oración que comprenden escuchen bien, la necesidad de Dios. Porque lo siguiente nos habla de la necesidad de cada uno de nosotros. Pero Dios está también esperando a que nosotros demos respuesta a sus demandas, a sus necesidades, a sus deseos. Así como nosotros oramos y pedimos a Dios y estamos esperándole con paciencia sus respuestas, también Él nos está esperando a orar. Así es que hablamos de Jesús, de esa constante actividad de oración. Nosotros como discípulos entonces tenemos que ser como Jesús, que buscan constantemente en oración a Dios, ya sea en tu cuarto privado, con tu puerta cerrada, ya sea que perseveremos en estar en público. El día de ayer me reuní con los hermanos de la Iglesia de Dios es Amor, que tuvieron, fíjense, su reunión de oración de las 11 a las 5 de la tarde. ¿Cuándo vamos a tener eso acá? Sería padre, ¿no? Intercalar un breve mensaje de la palabra, pero sobre todo vamos a orar. Y también, por supuesto, hubo refifín. Así es que todo se vale. Pero queremos invitarles a orar. Ya saben, ya nos lo dijo Toño, los martes a las 5 de la tarde las damas se reúnen con él y el dama. O bien los jueves con Male a las 8 de la noche también se pueden conectar. Esto es vía Zoom. Así es que no tienes que salir de tu casa para poder viajar y estar con ellas orando. Los sábados los varones nos conectamos para orar a las 9 de la mañana. El caso es que tenemos que orar. Los domingos les queremos nuevamente invitar para que a las 10:30, imagínense lo que Dios va a hacer cuando nosotros seamos constantes en la oración. Vean lo que dice la Biblia respecto a cómo vivían los discípulos una vez que Jesús fue llevado al cielo. Hechos capítulo 1, rápidamente por favor, Hechos capítulo 1. Leemos el versículo 14. Hechos capítulo 1, verso 14. Mientras cuando fue crucificado Jesús, todos estaban encerrados, atemorizados y tristes por la muerte del Señor. Ahora que ellos le han visto resucitado y ascender a los cielos con victoria y con poder, ahora ya no están encerrados, pero sí están perseverando. Dice aquí, juntos en un lugar. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos estos perseveraban unánimes en oración. La intención es que nosotros nos convirtamos en una iglesia que ora. Una iglesia que ora. Hace tiempo escuché el testimonio de un pastor, no recuerdo su nombre, en Canadá, que él tenía una carga de oración y llamaba y convocaba la oración a la iglesia y nadie respondía, eran muy pocos. Y él le daba mucha tristeza que muy pocos oraran.
y le decía a Dios, dame la estrategia para orar, porque de hecho la oración o la actividad de oración de esa iglesia comenzó porque él decía que necesitaban ver, escuchen, personas nuevas acercándose a Dios en esa comunidad. Era una iglesia relativamente, no muy pequeña como nosotros, tal vez más grande, pero él decía, Dios, dame la estrategia para poder traer a otros que conozcan de tu palabra. Y Dios le dijo, llámalos a la oración, que todos oren. Entonces él exhortó a la iglesia y les animó para que oraran, y no respondían, no llegaban a la oración. Y volvía otra vez a insistir el domingo siguiente, y llegaba entre semana el servicio de oración y nadie iba. Esto sucedió por mucho tiempo. Entonces él, frustrado, dijo, tú me dijiste que los llamara a orar, pero no responden. ¿Qué debo hacer? Entonces le dijo, la respuesta viene a una calle, está de hecho aquí en la esquina ya, casi por llegar. Y él corrió y se asomó por todas partes, y la única persona que veía era su esposa que venía. Fíjense. Y no entendió, pero en absoluto, ¿por qué me dices que la respuesta viene en la calle? Y la única persona que veo llegar a venir en la calle es a mi esposa. Pues resulta que la hermana desarrolló una especie de enfermedad que no encontraban los médicos. Comenzó a morir poco a poco la hermanita, la esposa del pastor. Ya la habían llevado con todo mundo, ya había vendido hasta su coche, etcétera, etcétera, donde que él era piloto de una aerolínea y renunció a su trabajo para dedicarse al Señor. O sea, estaban sin nada de posibilidades económicas para atender el caso de su esposa. Finalmente, su esposa fue a dar al hospital, muy grave. Cuando menos se lo esperó, ¿qué creen? Toda la iglesia se reunía, por la carga de ella, verlo a él entristecido, se reunían a orar. No querían que la hermana muriese. Y todos estaban orando, no solamente entre semanas, sino el mismo domingo, estaban orando. ¿Qué creen que sucedió? La hermana, la esposa, fue sana, milagrosamente, porque nunca encontraron cuál era el motivo de su enfermedad. No le encontraron científicamente, no pudieron hacer nada por ella. Dios la sanó y hoy está viva. Pero ¿qué creen que sucedió? La iglesia creció. Y hoy es una iglesia de miles. Y tiene poco tiempo de eso. Tendrá como unos 10 años. No sé si más. Después les cuento bien el chisme celestial. Pero la cosa es que Dios le dio la estrategia para que la iglesia creciese. Y fue orar. Orar. Entonces, tenemos el llamado de Jesús para orar. Y eso es lo que queremos animarles, que todos los domingos a las 10:30 estemos puntuales para orar. Es una invitación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, Jesús nos enseña cómo orar. Les repito, los discípulos, ya vimos, no le está diciendo al Señor, enséñanos una oración. No, enséñanos a orar. Y les dice, ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y vamos a parar ahí nada más. La importancia, les decía hace 8 días que el propósito de la oración tiene que ver con darle a Dios una respuesta a lo que nos está hablando en su palabra. ¿Lo recuerdan? Les dije que la oración es la respuesta a lo que Dios nos está comunicando en su palabra. ¿Ok? También la oración representa el oxígeno que nosotros necesitamos en nuestro espíritu, el oxígeno espiritual, para poder mantenernos firmes. ¿Ok? En cualquier tribulación, en cualquier situación o crisis, la oración es nuestro recurso. Pero el propósito de la oración lo encontramos en Juan capítulo 14, verso 13, que te voy a pedir que me acompañes, por favor. Juan capítulo 14, verso 13.
Juan capítulo 14, 13. Dice el Señor, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo hará, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, cuando nosotros oramos, queridos hermanos, no estamos dándole a Él, digamos, la capacitación o el empoderamiento del, no sé si podría yo comunicarme, de poder entender nuestro corazón. Nosotros estamos, cuando oramos, dándole más bien a Él la gloria. Y a través de darle la gloria a Dios, nosotros nos estamos edificando. Hace algunos domingos hablábamos de orar por los enemigos. Cuando nosotros oramos por los enemigos, decíamos, no es para que los enemigos o las personas que no nos aman cambien. No, es porque la oración que hacemos para ellos nos impacta positivamente a nosotros. Nosotros somos los primeros que necesitamos como saber conducirnos delante de Dios. Pablo le dice a los colosenses que ora para que ellos sean llenos del conocimiento de su voluntad, con el propósito de saber cómo conducirse delante de Dios con dignidad. La oración a nosotros nos ayuda para poder darle la gloria a Dios y a través de eso ser edificados y ser fortalecidos en su espíritu. Entonces, sí, ciertamente la oración y la respuesta a lo que Dios nos habla en su palabra, ciertamente es el oxígeno que nos mantiene de pie, pero también es la oración con lo que nosotros glorificamos a Dios. Y a través de esto somos nosotros edificados. ¿Ok? Pero desafortunadamente muchos cristianos son como los marineros que cuando usan las bombas es porque el barco se le está metiendo mucho el agua y se puede hundir, ¿no? Los cristianos solamente acudimos a la oración cuando estamos en una situación de emergencia. Pero la exhortación que nos da el Señor es orar en todo tiempo. Entonces, el Señor nos habla aquí de una intimidad. Leemos nuevamente el verso 9, dice, cuando ustedes orarán así, Padre nuestro, y nos habla de una relación entre nosotros como hijos y Dios. Los judíos tenían ya en su corazón el ver a Dios como un padre. Ve, por ejemplo, lo que dice Jeremías capítulo 31, verso 9. Jeremías 31, 9. Dice el Señor, podemos leer un poquito desde antes, desde el verso 7, para entrar en contexto. Jeremías 30, a partir del verso 7. Dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová. Perdón, estoy mal, ¿verdad? 31. Ay, perdónenme ustedes, con razón. Donde empieza con Irán. 31, verso 9 dije, ¿verdad?
Creo que no es el pasaje que yo estaba buscando, o anoté mal, permítame tantito, a ver si lo puedo encontrar. Dice, porque yo soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Es correcto, sí, exactamente. Es el verso entonces 9, ¿verdad? 31:9, sí, gracias. Es correcto. Verso 9 dice, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, exactamente, gracias, y Efraín es mi primogénito. Pero así como también hubo esa aseveración de Dios hacia el pueblo judío, también aquí mismo Jeremías, solo que sí no lo recuerdo, cuando habla del nuevo pacto, si ustedes lo recuerdan. Si no, lo dejamos pendiente. Dice, fui yo un padre para ellos, pero si no, lo dejamos pendiente. No hay problema. Perdón. Se me vino a la mente, yo quería ese pasaje, es el que estaba yo buscando. Pero bueno, los hebreos entonces veían a Dios como un padre. O sea, la relación a lo que, de hecho Jesús habla de esto respecto a la relación que Dios había tenido con su pueblo, cuando dice que nos dirijamos a Dios como Padre nuestro. Isaías capítulo... ¿Qué es, Sofía? ¿No lo tengo? ¿No lo tienes? No. Ok, entonces no te pongo. Parece que este es una, a ver, déjame buscarlo rápido. El anterior, 31-32. 31-32. ¿Qué dice yo fui un marido para él? Sí, creo que sí es ese, Male. A ver, vamos rápidamente a Isaías, capítulo 3. Pensé que era capítulo 3, verso 1, pero creo que no. Después se los doy. Bueno, dijera el Chapulín Colorado, la idea es esa. Entonces, la relación que Dios tenía con su pueblo era a través de esto. Ellos veían a Dios como un padre. El Señor nos está enseñando entonces a tener esa intimidad con Él de la misma manera. Entonces, nos habla esto de una relación padre e hijo. Y esto me hace mucho pensar en la confianza que podemos tener nosotros para dirigirnos a Dios. Qué hermoso es que podamos nosotros llegar a Él con esa comodidad, yo diría, esa confianza que tenemos de poder ser sus hijos. Esta es la muestra de su gran amor por nosotros. Dice el evangelista Juan en su primera carta, 1 de Juan capítulo 3, 1 de Juan capítulo 3, verso 1. 1 de Juan capítulo 3, verso 1. Miren cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Miren cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos hijos de Dios. Entonces, el ser llamados hijos suyos es la muestra más hermosa de su amor. Y Jesús nos está diciendo que tenemos que tener esa confianza para cuando nos estamos dirigiendo al Padre. Entonces, ¿por qué no acercarnos a un Dios
precioso que nos ama con esa confianza. La necesidad entonces que tenemos es de orar. Simplemente orar, abrir la puerta y poder entrar a adorarle. Y no solamente cuando nosotros tenemos problemas. Si algo nos sirve como aliciente para perseverar en la oración es recordar. Cuando el criado de Abraham oró, pudo hallar a Rebeca, ¿se acuerdan? Cuando Jacob peleó y oró, el rencor de su hermano Esaú, que había tenido por 20 años, se terminó. Moisés oró y Amalek fue vencido. Ana oró y nació Samuel. Elías oró y hubo 3 años de sequía, pero volvió a orar y hubo después mucha lluvia. Josué oró y el sol se detuvo, y la Biblia dice que Dios atendió a la voz de un hombre. Entonces, el llamado es a buscar a nuestro Padre Celestial. Pero Jesús dice que le digamos: Padre nuestro que estás en los cielos. Y esto nos habla de una adoración, de un reconocimiento. Yo les quiero decir y animar con esto para que de alguna forma podamos poco a poco practicar el cómo orar eficazmente. Porque si bien la idea es que perseveremos en oración, la segunda idea es que lo hagamos de manera efectiva. Muchas personas creen que Dios no responde la oración cuando nosotros le buscamos. No sé si tú seas alguien al respecto. Dices que Dios no ha oído mi oración, pero es que tal vez no estás perseverando. ¿Recuerdas aquella ocasión cuando Daniel oró? La respuesta no le vino sino hasta 20 días después. Sin embargo, se le dijo que desde el primer día fue oída su voz. Pero hubo oposición. Nosotros después de, a lo mejor 10 días, después de estar en ese tiempo de estar insistiendo, vemos que no hay respuesta y declinamos o simplemente nos desanimamos. Pero la idea, cuando Pablo dice que traigamos a Dios toda oración, nuestras peticiones con toda oración y ruegos, es perseverancia. Perseverancia. Entonces, si tenemos un Padre amoroso que nos ama, oremos de manera eficaz. La oración eficaz del justo, dice Santiago, puede mucho. Ok, pero entremos con alabanza delante de Dios. Adorémosle. Digámosle quién es Él para ti. El Señor nos dice que le digamos santificados, que estás en los cielos. Padre nuestro, que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Ahora, esto es importante. Ya le dijiste Padre. Ya hay una relación de intimidad. Cuando nosotros reconocemos a Dios como Padre, decíamos, tenemos una relación Padre e Hijo. Cuando le decimos santificado sea tu nombre, tenemos una relación deidad adorador. Deidad adorador. Pero cuando le decimos santificado sea tu nombre, tenemos una relación entre soberano y súbdito. Es decir, sí es nuestro Padre, pero sigue siendo Dios. Recuerdo hace unos años, tal vez algunos de mi generación recordarán el anuncio de, me parece que era margarina, no sé, no sé qué producto era, de un joven que estaba con su papá, y el papá muy bonachón, hasta tenía la gorra hacia atrás y todo el rollo, y le decía el hijo: oye pa, no sé qué, no me llames papá, llámame amigo. Y entonces comienzan a charlar, pero cuando ven el producto que se está anunciando, el niño quiere agarrar una galleta o lo que sea, y el papá lo detiene y dice: ahora soy tu padre. Bueno, Dios es nuestro Padre, sí, pero Él sigue siendo Dios. Entonces nuestra relación con Él debe ser de ambas maneras. Relación Padre-Hijo, pero también relación soberano-súbdito. Dice el Salmo 100, verso 3. Salmo 100, verso 3. Reconozcan que Jehová es Dios. Él nos hizo
y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Reconozcan que Jehová es Dios. Entonces no solamente es nuestro Padre, Él es Dios. Cuando nosotros oramos entonces de esa manera, comenzamos a tener esta relación, esta intimidad. Sí, tú cuando eras niño entrabas a la habitación de tu papá con toda la confianza. Podías relacionarte a él con toda la confianza. Podías incluso pedir alguna cosa inverosímil con toda la confianza. Porque a tu papá no te daba ninguna pena. Pero también cuando tenías malas calificaciones, ahí sí temías acercarte a él. Porque sabías que posiblemente te quitaría, no sé, ¿no?, el Tamagotchi o el Nintendo o la bicicleta, o ya no tendrías que ir a Chapultepec a ver a los monos, no sé, algo te iba a quitar, ¿no? Esa es la condición de nosotros. Relación padre-hijo, relación soberano-súbdito. Seguimos leyendo. Dice, venga tu reino. Y esta es la aspiración de todos los que son discípulos suyos. Venga tu reino. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente estamos esperando día tras día con anhelo que el Señor venga? ¿Cuántos? Es que todavía no he comprado la casa de mis sueños, es que todavía no he hecho el viaje a Europa que tenía yo programado, es que todavía no me caso, es que todavía esto y aquello, y hay personas que todavía piensan en los planes a futuro, pero aquí en la tierra. Sin embargo, ¿cuántos verdaderamente dicen, Señor, ya ven? Ya ven. Como lo describe Apocalipsis al final, ¿no? El espíritu y la novia, y cuando se refiere a la novia, habla de la iglesia victoriosa. Vamos a darle siempre ese adjetivo para poder hacer una diferenciación. La iglesia victoriosa, no la iglesia en general, la iglesia victoriosa. Ellos dicen, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Pablo habla de una recompensa para todos los que aman su venida. Acompáñame a segunda carta de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 8. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman, ¿qué? Su venida. Su venida. Cuando entonces le decimos, venga tu reino, es ese anhelo en nuestro corazón, la aspiración, les decía, de lo que todo discípulo tiene en su corazón, ver establecido su reino. Y cuando decimos, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, es decirle a Dios que su voluntad sea nuestra voluntad. Que su voluntad sea nuestra voluntad. Entonces, nuestra relación soberano-súbdito. Cuando le decimos, venga tu reino, hablamos también de la relación con el amo, o hágase tu voluntad, perdón, hablamos de la relación amo y siervo. Estas son las demandas de Dios. Ahora, Él desea que nosotros queramos hacer su voluntad. Dice el Salmo 143, verso 10, enséñame a hacer tu voluntad. Esa es nuestra oración. Y todo lo que es la voluntad de Dios, dice Romanos capítulo 12, verso 2, es primeramente buena, agradable y perfecta. Esta no se experimenta, chicos, pónganme atención, no se puede experimentar la buena,
perfecta y agradable voluntad de Dios sin que haya un cambio de mente, de pensamiento, una verdadera, como llaman los griegos, metanoia, ¿verdad? Una verdadera transformación. Hablamos de la metamorfosis que alguna vez platicamos al respecto aquí. Nos habla de un cambio radical de nuestra naturaleza, como aquella oruguita que se encierra en un caparazón para morir a sí misma y con esto volverse una hermosa mariposa. Ya nomás se está arrastrando por el suelo. Ahora vuela, ya no es más presa de otros animales que vuelan, ya no es más mordiendo el polvo del pie, del suelo. Ahora vuela, pero eso requiere de un proceso. Pablo, cuando dice que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, Romanos 12:2, nos habla de eso, de un migrar de un estado a otro, es decir, caminar al lado contrario del pecado. Esto te va a ayudar a poder comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Mientras nosotros no estamos sometidos a eso, la voluntad de Dios nos parece a veces hasta arbitraria. Cómo Dios no quiere darme lo que yo quiero, ¿no? Cómo Dios permite que yo me enferme, cómo Dios permite que yo pierda un ser querido, cómo Dios permite que esté Dios sin trabajo. Todo eso no lo podemos entender porque nuestra mente todavía no está siendo renovada. Pero para quien ha experimentado esa renovación, la voluntad de Dios en cualquier circunstancia es siempre buena, agradable y perfecta. ¿Ok? Entonces, cuando Dios nos expone su necesidad, porque a diferencia de la constante en nuestras oraciones como sus discípulos o como creyentes, como cristianos, no se trata de nosotros, mis queridos hermanos. Por lo regular, las oraciones están siempre centradas en los que oran, en nosotros, en nuestras necesidades, en lo que nosotros anhelamos y aspiramos, en lo que queremos, mas no en lo que Dios quiere. Tú le has dicho a Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres de mí, Señor? Tú le has dicho, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Esa es la oración que Dios quiere escuchar. Cuando tú le dices, Señor, yo quiero aprender a hacer tu voluntad, quiero que tu voluntad sea mi voluntad. Entonces, hemos aprendido hoy a que nuestra relación tiene que ser no a través de vanas repeticiones, pero sí podemos perseverar en oración, constantemente, hablando con Dios de la misma necesidad de la cual hemos estado orando constantemente. Hemos aprendido que no se trata de que podamos siempre orar en privado, que eso es bueno. Poder orar en público y bendecir y edificarnos unos a otros es muy importante. Podemos entender entonces que a pesar de que Dios conoce lo que hay en nuestro corazón y las peticiones que vamos a hacer, a Él le agrada que podamos venir a hablar con Él. Pero ya en confianza Dios dice, yo quiero que a través de esto podamos tener en primer lugar una relación padre e hijo. Que tú me abras tu corazón. Yo quiero ser un padre para ti. Pero ¿sabes qué implica ser padre? Que le digamos a nosotros a Él Padre, no solamente habla de una relación familiar, sino habla de su autoridad. Dice Pablo a los Corintios, en la segunda de Corintios, en el capítulo 6, a partir del verso 14. Segunda de Corintios capítulo 6, a partir del verso 14. ¿Lo tienen? Segunda de Corintios capítulo 6, a partir del verso 14, vamos a leer hasta el capítulo 7, verso 1. Dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Verso 16.
¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo de Dios, del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos me serán mi pueblo. Por lo cual salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo les recibiré y seré para ustedes por, ¿qué dice? Por Padre. Por Padre. Y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, dice el capítulo 7, verso 1. Amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Él nos será entonces por Padre y nosotros seremos sus hijos, sí, solo sí, nos apartamos de lo inmundo, ¿verdad? Por eso, cuando nosotros le decimos Padre, sí hablamos de una intimidad, de una confianza, pero también hablamos de una autoridad, de que para poder tener esa relación tenemos que dejar aquello. Como dicen algunos, no se puede hablar y al mismo tiempo comer pinole, ¿no? Ustedes y nosotros, todos tenemos que decidir qué es lo que queremos. Queremos abundar en el pecado y al mismo tiempo tener una relación padre-hijo, no se puede. Por eso la exhortación es, si hoy tu relación con Dios está lejos, no es cercana como la de un padre a un hijo, entonces arrepiéntete de tus pecados y ven, porque Él te ama como un padre. Cuando decimos nosotros a Dios que Él sea nuestro Padre, le damos a Él nuestra autoridad. Queremos que Él verdaderamente sea nuestra autoridad. ¿Ok? Vamos a dejarle ahí, vamos a continuar la próxima semana, pero quiero que comencemos esta semana a hacer propia esta oración y comenzar a dirigirnos a Él, no primeramente exponiendo nuestras causas, sino más bien las causas de Él. ¿Ok? ¿Cómo? Orando eficazmente, diciéndole, Padre, aquí estoy. Soy tu hijo. Tú me has hecho tu hijo por tu gracia. Y yo te adoro. Y te bendigo. Te exalto. Tú puedes añadir a eso cuantas cosas quieras. Y puedes decirle, tú eres mi Dios. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, hizo a Dios su Dios, ¿cuánto y más nosotros tenemos que hacer de Dios nuestro Dios? Y decirle, tú eres santo. ¿Cómo es que yo puedo acercarme a un Dios santo? Venga a tu reino y ayúdame a hacer tu voluntad. Amén. Esto es lo que queremos, Señor, practicar tus discípulos, hacerlo de manera continua, Señor. Añade en el corazón de cada uno de nosotros las palabras correctas. Que nuestra oración delante de ti sea no en muchas palabrerías, sino bien una oración eficaz, una oración que esté de acuerdo a lo que tú estás esperando. Gracias también, porque aún con todo, es tu Espíritu que nos conduce, es tu Espíritu quien nos ayuda para poder dirigirnos a ti. Señor, enséñanos a orar. Y yo te pido que como audiencia y sobre todo que tu iglesia en general, en todo este territorio de México y aún fuera de este territorio, Señor, cada vez sea una iglesia que ora, Señor. Te lo pedimos, ayúdanos, Señor. Queremos, Señor, responder a tus demandas, queremos responder también a tus peticiones, a tus requerimientos. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.